Buenos días. Vamos a desarrollar el tema de transistores. Los transistores se dividen en tres grandes grupos. Vienen a ser el grupo de los BJT, el grupo de los MOSFET y el transistor IGBT. De los tres grupos o subgrupos de división, el MOSFET y el IGBT tienen aplicación en electrónica de potencia, mientras el BJT está obsoleto, pero fue el BJT el transistor que inicialmente dio inicio a toda a la aplicación en electrónica de potencia. Es necesario el desarrollo del BJT para el entendimiento del IGBT. Entonces vamos a iniciar esta etapa, esta primera parte, mediante el estudio del transistor BJT. El transistor BJT está conformado básicamente por tres capas. Aquí vamos a dibujar las tres capas del transistor. Dado que este es un dispositivo de potencia, es necesario generar esta región de arrastre en la capa de colector. Por lo tanto, vamos a generar una región de arrastre en la capa de colector. Vamos a colocar por aquí. Bien. Entonces, vamos a nombrar las tres capas de la siguiente manera. Las capas externas van a tener una alta densidad de potencia de cargas negativas, N+. La capa intermedia va a tener una densidad de densidad de carga de huecos intermedia. Y la capa externa, la capa que va a unir al terminal de colector va a estar conformada por dos regiones, ¿no? La capa de densidad bastante mayoritaria y una capa N que va a tener una densidad de carga bastante baja. Bien, los terminales serían los siguientes. A este terminal lo denominamos el emisor, a este terminal lo denominamos el colector y este otro terminal sería la base, que va a la capa P+. Básicamente estaría formado por tres capas. Antes de continuar vamos a definir cuántos tipos de transistores existen. Tenemos dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. El PNP normalmente en el sonido de potencia no se usa. Por lo tanto no tiene mayormente aplicación. Es el NPN el dispositivo que es de uso común. La configuración de este transistor es en emisor común en electrónica de potencia. Eso significa que vamos a colocar, aquí voy a dibujar, el emisor va a formar parte de la entrada y la salida. Es emisor común, ¿no? Ya tenemos la base, el emisor, y el colector va a formar la parte de la carga. Ahí va a estar la carga, va a estar polarizado por esa tensión. Esa disposición es la que se utiliza normalmente en electrónica de potencia. Ahora, el dispositivo, el transistor, debe trabajar en dos regiones, en la región de saturación y en la región de corte. No debe trabajar en la región activa. En la región de saturación tenemos que las uniones, vamos a denominar de una vez las uniones, esta unión que sea nuestra unión J1 y esta otra nuestra unión J2. Las uniones J1 y J2 se distribuyen de la siguiente manera. En la región de saturación, la unión J1 está en directa.
y la unión J2 está en inversa. En la región de corte, las dos regiones están en la región inversa. Y en la región activa, la unión J1 está en directa y la unión J2 está en inversa. El dispositivo en electrónica potencial, como les dije, debe trabajar en estas dos regiones, más no en esta región activa. Dado que en esta región activa la disipación de potencia es elevada y estos dispositivos trabajan con cientos de amperios, entonces con esa disipación de potencia es muy probable que se dañe y se queme el transistor. Pero tenemos un problema, que para pasar de la región de saturación a la región de corte, nosotros primero debemos pasar de la región de saturación a la región activa, para luego pasar a la región de corte. De igual manera, para pasar de la región de corte a la región de saturación, primero debemos pasar a la región de activa y luego a la región de saturación. Entonces, tanto para la activación como para la activación del dispositivo, es necesario conocer cómo va a trabajar en la región activa el transistor, ya que vamos a tener un paso transitorio a través de esa región. Vamos a polarizar al transistor de esta manera. Vamos a colocar al colector positivo y al emisor tensión negativa. ¿Qué es lo que, si polarizamos de esa manera, y la base colocaremos tierra en la base? Al polarizar de esta manera al transistor, ¿qué es lo que estamos haciendo con las uniones? La J1 estaría en directa y la J2 en inversa. ¿Bien? Entonces aquí, con este tipo de polarización, estamos en la región activa. Y en la región activa tenemos un control de corriente. Mediante la corriente de base se puede controlar la corriente. Nosotros conocemos que la corriente de colector es igual al beta, la ganancia de corriente del transistor, por la corriente de base. La corriente de colector normalmente por convención se toma de colector a emisor, la dirección de la corriente de colector a emisor. Entonces esa corriente IC puede ser controlada mediante la corriente de base a través del beta, ¿no es cierto? Beta es la ganancia de corriente. Si este beta es elevado, entonces vamos a requerir de corrientes bajas en la base para poder controlar esta corriente de colector. Si este beta es bajo, de valor bajo, vamos a requerir de corrientes grandes en la corriente de base para controlar la corriente de colector. Entonces lo que tenemos que buscar es que el beta sea elevado. Eso es una característica, un requisito, digamos, para tener un control con corriente baja de la corriente de colector. Eso sucede en la región de activa. Ya que vamos a tener un paso por la región activa, pues vamos a tener que utilizar esta ecuación para poder controlar la corriente, para pasar de la región de saturación a la de corte, o la de corte a la de saturación. Vean, la región de J1 está en directa y la región J2 está en inversa. Estamos en la región activa. Si queremos saturarlo, a este transistor, lo que tenemos que hacer es que la unión J2, polarizarlo en directa. Para polarizar en directa a la unión J2, la tensión de base, habría que colocarle una tensión positiva aquí. Vamos a borrar esta tierra, colocamos una tensión positiva allí. Esta tensión que colocamos en la base debe ser superior a la tensión de colector, de manera que esta unión estaría polarizada en directa. Entonces, para poder pasar de la activa a la región de saturación, hay que colocar acá una tensión BB mayor a la tensión del colector. Ahora, estamos en la región activa. Vamos a cortar. O sea, vamos a pasar a la región de corte. Para pasar a la región de corte,
esta está en inversa. Bien, entonces esta no hay problema. Esta de aquí tenemos que colocarlo en inversa. Para colocarlo en inversa ese dispositivo, la tensión de base, vamos a borrarlo, tendría que tener un valor negativo, ¿no es cierto? Es una tensión negativa, colocar en la tensión de base. Esa tensión de base debe ser mayor a la tensión, en valor absoluto, mayor a la tensión de emisor, de manera que esta unión se coloque en inversa. De esa manera, entonces pasamos a la región de corte. ¿Bien? Entonces, eso tengan en cuenta, mediante una tensión de base colocado, vamos a generar acá una corriente de base, y esa corriente y esa tensión conjuntamente con esa corriente vamos a hacer el paso de activa a la de corte y de activa a la de saturación. En cuanto a las tensiones inversas máximas del dispositivo, nosotros polarizamos de esta manera: colector positivo, emisor en forma negativa. De esa manera va a funcionar el transistor. Cuando tenemos esa posición, hemos indicado que J2 está en inversa, ¿correcto? Está en inversa. Cuando una unión se polariza en inversa, lo que hacemos es generar una región libre de cargas. Es la región de carga espacial, la región de agotamiento, la región de depleción. De diferentes nombres toma esta región. Es donde no hay cargas. Acá se va a producir una especie de capacitor, ¿no? Es un capacitor, se va a crear en esta unión. Conforme aumentamos la tensión de colector con respecto a la de emisor, esta unión se va a trasladar hacia la derecha, va a crecer esta región de agotamiento. Vamos a aumentar la tensión hasta que este límite llegue a la unión de N- con N+, o sea, este punto. Cuando llega a ese punto se produce el voltaje de rompimiento, voltaje break. Entonces tenemos toda esta zona para poder generar una alta tensión en el dispositivo y no romperlo. Ese es el motivo por el que existe la región de agotamiento, perdón, la región de arrastre. Esta es la región de arrastre que la tenemos en este punto. Ese es el motivo, ¿bien? Para poder soportar grandes tensiones. Ahora vamos a la característica de transferencia del dispositivo. Es básicamente lo que hemos descrito. Vean. Tenemos las tres regiones: la región de corte, donde la corriente es cero, la corriente colector; la región de saturación, donde tenemos altas corrientes y bajas tensiones; la región activa, la zona activa, la región intermedia entre la saturación y la de corte; y hay una cuarta región que se va a generar, que es la región de cuasi saturación. Esta región de cuasi saturación es debida a la región de arrastre. Si esta región de arrastre no existiría, tendríamos un transistor de baja potencia. Entonces, el límite entre la cuasi saturación y la zona activa se trasladaría a este punto. Y solamente tendríamos las tres regiones que habíamos descrito anteriormente. Dado que tenemos una zona, una región de arrastre en el colector, ¿no? Para que soporte el objetivo es para que soporte las altas tensiones, ¿no? Para que aquí se genere la región libre de cargas, la región de agotamiento. Esta región de arrastre va a generar esta zona de cuasi saturación. Entonces, el límite entre la cuasi saturación y la región activa va a tener una pendiente de 1 sobre RD, pendiente negativa, donde la resistencia RD es la resistencia
equivalente de la región de arrastre. Entonces, esta RD es la resistencia equivalente de la región de arrastre. Conforme mayor resistencia tenemos, o en todo caso, conforme mayor dimensiones tiene la región de arrastre, la resistencia se va a incrementar. Esa resistencia al incrementarse, pues la pendiente va a trasladarse a este punto, ¿no? O sea, va a crecer en este sentido, ampliando la zona de cuasisaturación, extendiéndose la zona de cuasisaturación, vamos a tener mayores pérdidas. En el caso de que la región sea más pequeña, pues se va a extender hacia este lado, ¿no? Las dimensiones de la zona de cuasisaturación van a ser cada vez menores hasta que desaparezca y tengamos saturación severa. Bien, esa es en resumen las cuatro regiones que tenemos. Ahora, ¿cómo pasamos de la zona de corte a la zona de saturación? Porque el dispositivo hemos dicho que trabaja en esas dos regiones, ¿no? Vamos a suponer que está trabajando el dispositivo en este punto, con un voltaje colector-emisor dado y una corriente IC de 0. 0 es la región de corte. Nosotros queremos saturar al transistor. Vamos a saturarlo y vamos a pasar a este punto. Ahí está en la zona de saturación. Para pasar de este punto a este punto tenemos varios caminos, ¿no? Una de ellas sería en forma directa, a través de la zona activa. Ese tipo de paso va a producir una excesiva elevación, consumo de potencia del dispositivo. Otra manera es utilizando este camino. Ese tipo de dirección o ese tipo de ruta que hemos elegido, la segunda, tiene menor cantidad de disipación de potencia del dispositivo. Y lo ideal sería venir a partir de acá, venir por aquí y luego subir, ¿no es cierto?, hacia la alta corriente. Vean, en todo este trayecto la corriente es 0, por lo tanto la potencia es 0. Y en todo este trayecto el voltaje de colector emisor es mínimo. Entonces solamente vamos a tener un consumo mínimo de potencia, ¿no? Ese sería lo más ideal para el paso de la corriente, lo cual es un poco, no es un poco, es ideal, ¿no? Lo real es obtener una corriente de este tipo, como habíamos descrito anteriormente, siempre pasando a través de la zona activa. Pero conforme más sea la curva, entonces tenemos menor cantidad de potencia de disipación. Bueno, lo que hay que lograr es eso, pasar de la de corte a la saturación y la de saturación a la de corte, ¿no?, a través de la zona activa. En el caso de la tensión máxima de potencia, aquí tenemos que esta es la tensión máxima que soporta el transistor en polaridad directa. En este punto, la zona de arrastre, o sea, la zona de agotamiento, ha llegado al extremo, al límite. Y ese dato nos proporciona el fabricante. ¿A qué valor llega a su límite el voltaje colector emisor? Pero si nosotros tenemos corriente de base igual a 0, es decir, la base colocamos a tierra, tenemos una corriente de base 0, no vamos a producir ninguna corriente acá, la corriente de base va a ser igual a 0. Esta tensión se puede extender a un nivel VBCEO, o sea, es el voltaje de rompimiento de colector emisor con la base abierta. Por eso no tenemos corriente de base, IB igual a 0.
esa tensión es mayor y se puede utilizar en algunas aplicaciones. Y hay otro punto de rompimiento que es aún mayor. Es el voltaje de rompimiento de colector base con el emisor abierto. Es el VCBO. Estos tres datos proporciona el fabricante. En este último caso, el emisor debe estar abierto. También se puede aplicar este dispositivo para trabajos muy especiales en este caso. Se puede ampliar el voltaje de rompimiento. Son circuitos muy específicos, muy especiales. Eso es en cuanto a las características de transferencia del transistor. Bien, nosotros habíamos indicado de que es necesario que el beta del transistor sea elevado. Dada la región de arrastre que se genera acá, la región de arrastre, el beta del transistor está entre 5 y 10. No se puede obtener mayores betas. Es un beta bastante bajo. De manera, fíjense que si estamos en la región activa y estamos conduciendo 500 amperios y queremos pasar a la zona de saturación, necesitaríamos una corriente con un beta de 5, necesitaríamos una corriente de base de 100 amperios. Y eso es un poco complicado, ¿no?, de conseguir en la corriente base. Es posible, no hay ningún problema, pero no es conveniente controlar una corriente de 500 amperios con una corriente de 100 amperios. No es práctico. ¿Okay? Entonces, este problema del beta puede ser solucionado con la configuración del transistor. Vamos a configurar dos transistores en configuración Darlington, como vemos acá. Cuando tenemos este tipo de configuración, el beta del transistor, el equivalente, ¿no?, de la configuración Darlington, sería el producto de los betas de cada transistor más la suma de cada beta parcial. Entonces, si tenemos un beta, por ejemplo, vamos a poner el valor mínimo, 5, para ambos casos, entonces acá tendríamos 25 más 10, 35. Ya se incrementa el valor de 5 a 35. Entonces ya tendríamos un beta un poquito mejor, ¿no? Pero no tanto ideal, un poco mejor. Esa es la configuración en la que normalmente se utiliza el BJT en Darlington para elevar el beta. Aquí se coloca dos diodos. El diodo D1 es para elevar la velocidad de conmutación del dispositivo, dado que estos BJT tienen conmutaciones muy bajas, muy lentas, perdón, y eso indica que la frecuencia de utilización de estos transistores es baja. Y en el caso del transistor D2 es para proporcionarle al dispositivo una conducción en las dos direcciones de corriente, ¿no? Normalmente habíamos definido nosotros que la corriente va de colector a emisor. ¿No? Esa corriente nosotros la controlamos con la corriente de base, y eso ya habíamos hablado. Y no tendríamos corriente de emisor a colector. Añadiendo este diodo D2 se puede obtener entonces una corriente de emisor a colector. O sea, se le da esta propiedad a través de este diodo, pero esa corriente no es controlada, ¿no? No es controlada. No podemos controlar. Ese tipo de corriente simplemente es para darle una bidireccionalidad al dispositivo. Vamos a describir la física de operación. En este caso vamos a ver cómo es que los componentes de corriente están distribuidos a través del transistor y cómo es que vamos a controlar a través de una corriente de base el transistor. Entonces, para ello vamos a llevar primeramente, vean, primero aquí, este es un esquema simplificado, ¿no?, donde no se ha tomado en cuenta la región de arrastre. Solamente se está tomando en cuenta la región de emisor, la región de base y la región de colector. No la de colector, que debería estar dividido en dos zonas, en dos regiones, en dos zonas, está simplemente como uno solo, porque no influye en las corrientes del transistor normalmente. ¿Ven? Esa región de arrastre mayormente
se influencia en la velocidad de conmutación y en el voltaje máximo que soporta el transistor. En corrientes no tiene un mayor efecto. Entonces, vamos a describir aquí las corrientes del transistor. Vamos a polarizarlo al transistor en la región activa. Para polarizar la región activa, aquí colocamos positivo, aquí colocamos una tensión negativa y en la base vamos a colocar una tensión positiva. Esta tensión positiva debe ser menor a la tensión de colector para que la unión J2, vamos a colocar acá, la unión J2 esté en inversa. Y en este caso la unión J1 va a estar en directa, indicándonos que está en la región activa. Cuando tenemos este tipo de polarización vamos a generar 4 corrientes. A ver, empecemos por el emisor. Si acá tenemos exceso de electrones porque estamos colocando una tensión negativa, estos electrones van a ingresar a la capa N, donde tenemos cargas mayoritarias que son los electrones. Entonces, estos electrones van a ser empujados a la unión, ¿no? Empujados hacia la zona de la unión base-emisor, emisor-base o base-emisor. Entonces, son empujados a la unión de esta manera y en este punto se van a concentrar la mayor cantidad de portadores. ¿Bien? Una vez que dado que esta unión está polarizada en directo, no ofrece ningún obstrucción al paso de la corriente, entonces estos electrones se van a difundir hacia la zona de la base. En la zona de la base tenemos portadores mayoritarios que son los huecos, cargas positivas. Como vamos a difundir electrones, a estos electrones por difusión, por recombinación de los elementos, acá tenemos cargas positivas, van a trasladarse hacia la región de colector base, hacia la unión colector base. Aquí vamos a tener mayor concentración de electrones. Conforme vayamos caminando hacia la unión colector base, la cantidad de electrones va a disminuir a un valor mínimo. ¿Por qué razón? Porque esta unión está polarizada en inversa, ¿no? Tiene polarización inversa. No deja pasar los electrones en forma libre, o sea, ningún tipo de carga en forma libre. Por lo tanto, la disminución de los portadores va a ser de ese tipo. Una vez que tengamos los electrones de esa manera, distribuidos de esa manera, esas cargas negativas distribuidas de esa manera, cualquier corriente adicional a través de la base, que es una corriente que vendría a ser una difusión de electrones, ¿correcto? De electrones hacia la base, va a hacer que empuje estos electrones, se dupliquen por un valor de beta, se multipliquen por un valor de beta y pasen a la región de colector. Ese paso y bueno, una vez que estén en la región de colector, ya que la carga mayoritaria son electrones y estamos colocando una tensión positiva en este punto, pues se van a trasladar todos esos electrones al terminal de colector. Es así como se genera la corriente por difusión de los electrones. Tenemos otro tipo de corriente, ya que este es un elemento bipolar, el de las cargas minoritarias por huecos. Veamos, primero en esta región. Empecemos por este lado, que tenemos los huecos. Aquí hay un exceso de electrones, pero estamos colocando en el terminal de colector una tensión positiva. Estamos empujando los huecos hacia esta región. Como tenemos acá exceso de electrones, esos huecos que nosotros colocamos a través del terminal de colectores simplemente se van a neutralizar con estas cargas, ¿no? Pero como tenemos un flujo de huecos constante, estamos colocando constantemente huecos, va a haber un excedente de huecos que se van a trasladar a la unión colector base, que está polarizado en forma inversa. Hay un excedente de huecos que son las cargas minoritarias, ¿no es cierto? Se trasladan a este punto
Y en este punto, en esta unión, van a saltar hacia la región de la base. Esa corriente es mínima, ya que aquí también tenemos excedente, las cargas mayoritarias son huecos. Entonces, este excedente de huecos que van a saltar esta unión va a ser mínima, porque acá tenemos huecos, acá tenemos, estas cargas han sido recombinadas en su mayoría, han sido neutralizados por los electrones. Aquí va a llegar un valor mínimo de huecos, y estos huecos además van a tratar de saltar a la base, donde tenemos bastante huecos también, o sea, las cargas mayoritarias son huecos. Por lo tanto, esta corriente IPC es bastante baja. Para el análisis lo podemos obviar, o sea, se desprecia. Es una corriente bastante baja. Veamos qué sucede con los huecos generados con la difusión de huecos en la región de base. Habíamos indicado que colocamos una tensión positiva en la base. Al colocar una tensión positiva en la base, vamos a inyectar o vamos a empujar los huecos a través de la base hacia el emisor, ¿no? Dado que esta unión está polarizada en inversa. Entonces, estos huecos son empujados, que vienen a ser las cargas mayoritarias en este punto, y van a pasar al emisor. Esa corriente es la denominada IPE, corriente de portadores positivos en el emisor, IPE. Es una corriente considerable, no es despreciable, se toma en cuenta esa corriente. Bueno, y esa corriente sería es una de los 4 componentes de un transistor bipolar. En la parte de abajo vemos la distribución de los portadores minoritarios en las 3 capas. En la capa de emisor, los portadores minoritarios son los huecos, ya que es una capa N. Acá serían los huecos, cargas positivas. Por lo tanto, tenemos la distribución de los huecos de esta manera. Y vemos indicado que en este punto se van a concentrar la mayor cantidad de huecos. Conforme vaya alejándose de la unión, estos huecos se van a recombinar con el exceso de electrones en esta capa, y va a caer hasta un nivel hasta un nivel mínimo, que es este. ¿Bien? Entonces hay un exceso de electrones en la unión y cae hasta un nivel, exceso de huecos, cae hasta un nivel. Esta vendría a ser la distribución de la carga de portadores minoritarios en la región de emisor. En la región de base, ya también habíamos explicado, aquí la región de base, los portadores mayoritarios son los huecos, y los portadores minoritarios vendrían a ser los electrones. Los electrones se concentran en la unión emisor-base en forma bastante grande, mientras que van a llegar a la zona de colector a un valor mínimo. Entonces la distribución sería de este tipo. En realidad no es la concentración de estas cargas, no es así, ¿no? Es un poquito, toma esta forma en lo real, pero se puede aproximar a una recta. Y en el caso del colector, son los huecos nuevamente las cargas minoritarias. Y nuevamente indicamos que la concentración de huecos en el terminal de colector es mayor, y conforme llega a la unión de colector base se hace casi cero, ¿no es cierto? O es mínima la concentración de huecos. Entonces la distribución de esas cargas sería de este tipo. Esa es la distribución de las cargas minoritarias a través del transistor. Ahora veamos cómo está conformado la corriente de base. Y vamos a aplicar esta relación. La corriente de base con respecto a la corriente colector es igual a 1 sobre beta. Eso sucede en la región activa. Para ver cómo podemos conseguir el valor de beta. La corriente de base es esta. Esa corriente de base va a ser igual a IPE, ¿no? IPE, esta la despreciamos, es muy baja, menos INC, o más
menos INC y menos INE, esta otra corriente, INE. Menos con el menos se hace más. Entonces sería INE menos INC más IPE. Y aquí está. INE menos INC más IPE. Es la corriente de base, la que tenemos arriba en el numerador. La corriente de colector, la parte del denominador, la corriente de colector simplemente es la corriente INC. ¿Ve? Pero en sentido contrario, o sea, más INC. Y es lo que tenemos en el denominador, INC. Bien, tenemos entonces las corrientes en la parte de abajo. Para conseguir que el beta sea elevado, debemos hacer que el numerador sea bastante bajo, el numerador, con respecto al denominador, ¿no? O sea, de valor bajo. El IPE es esta corriente. Para que sea bajo con respecto al INC que es esta corriente, con respecto a esta corriente, para que tenga un valor bajo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para que sea bajo? Una de ellas es que la concentración de huecos, ¿no es cierto?, aquí en la base sea menor, de manera que los huecos que se puedan difundir hacia este lado decrezcan, o sea, la corriente sea menor. Esa es una de las condiciones, ¿no?, para que la corriente IPE sea menor a la corriente INC. Sea menor. Bueno, vamos a la otra, a la INE menos la INC, esta corriente menos esta corriente. Para lograr que esta corriente menos esta corriente sea cero, ¿no?, que sean iguales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que hacer, hay varias formas. Una de ellas es que la base, las dimensiones de la base sean menores, o sea, cada vez pequeñas, de manera que aquí no tengamos ninguna difusión, ninguna pérdida de esta corriente y en su totalidad pase al colector. Nosotros sabemos que esto no ocurre. Aquí en la base hay una recombinación que justamente nos da el factor alfa, ¿no? Es el factor de transporte del transistor. Ese factor alfa normalmente es de 0.9, es bastante elevado cuando la densidad de huecos aquí es elevada, llega a 0.99. Eso hace de que se pierda cierta cantidad recombinado de electrones aquí. Y bueno, la diferencia vendría a ser de 0.99, ¿no? De 0.01 aquí. Entonces, para que sea cero esto, y con eso elevar el beta, tenemos que hacer que el alfa sea exactamente 1, ¿no? O sea, que todos los electrones pasen para este lado. Esa es una de las formas, aumentando la dimensión de la base, reduciendo la dimensión de la base. Otra de las maneras es aumentando la cantidad de cargas mayoritarias en esta región de base, de manera que no haya recombinación de los electrones que vienen del emisor, puedan pasar en forma violenta, o sea, sin pérdidas, al colector. Y otra forma de elevar el beta sería mediante la longitud de difusión del electrón. La longitud de difusión del electrón del emisor estaría dado por la raíz cuadrada de la constante de difusión D por el tiempo de vida del electrón. Para poder aumentar la longitud de difusión, esta es una constante, lo que tenemos que hacer es aumentar el tiempo de vida del electrón.
Al aumentar el tiempo de vida del electrón, estaríamos contradiciendo, porque aquí el electrón tiene un tiempo de vida bien bajo, en la zona de arrastre, digamos, en la zona de arrastre, porque acá todavía está faltando la zona de arrastre. En la zona de arrastre el tiempo de vida útil del electrón es bajo. Entonces, ahí vamos a tener un problema, ¿no? No vamos a poder elevar este tiempo de vida del electrón. Una vez que pase la zona de base, va a agarrar la zona de arrastre y vamos a tener problemas con la longitud de difusión. Entonces, aumentando esta longitud de difusión que sea mayor al ancho de la base, este es el ancho de la base, al ancho de la base, hacemos que el electrón gane energía en este punto y pueda saltar hacia el colector sin recombinación en la zona de la base. Esa es otra manera de que esta corriente pueda pasar acá. Pero aquí hemos dicho que se está contradiciendo varias cosas, ¿no? Porque aquí hemos dicho que para reducir esta corriente tenemos que reducir los huecos. Y por otro lado decimos que para poder aumentar aquí, para que la corriente de emisor pase totalmente hacia el lado del colector, debemos aumentar los huecos. Entonces se contradice todos estos valores que nosotros estamos colocando. Entonces ahí tenemos que llegar a un acuerdo de manera que se obtenga un intermedio, ¿no? Los fabricantes han hecho todo lo posible, digamos, en estos dispositivos de potencia para obtener este tipo de beta elevado, y lo único que han conseguido son betas de 5 hasta 20. Variaciones de beta de 5 a 20, lo cual es bastante bajo, ¿no? Por eso que van en configuración de Darlington. Configuración Darlington. Bien, entonces aquí no se está tomando en cuenta la etapa de cuasisaturación. Ahora vamos a ver esa etapa de cuasisaturación, cómo es que afecta en las cargas. Entonces nuevamente lo vamos a polarizar al transistor en la región directa. Acá positivo, colocamos una carga R, la tensión positiva, correcto, la misma tensión. La base lo colocamos una tensión positiva y el emisor es la tensión negativa, es la parte negativa de las fuentes, la tierra, digamos, la referencia. Entonces estaríamos polarizando al transistor en la región activa. Eso significa que esta unión está polarizada en directa y esta unión está polarizada en inversa, está en la región activa. Esta tensión la vamos a dejar fija, a un valor fijo dado. Puede ser 0, puede ser 1, cualquier valor es fijo. ¿Cómo es la distribución de las cargas en la base? Aquí. Cuando tenemos una tensión colector-emisor positiva, como en este caso, ¿cómo es la distribución de la carga? ¿Cómo se almacena la carga? Eso ya lo vimos anteriormente. La distribución es mayores electrones en esta unión y va disminuyendo la densidad de electrones hasta este punto, hasta la unión Pn-. ¿Bien? Entonces, esta distribución, aquí es la carga almacenada, estaría dado acá, en la parte de abajo. Este tipo de distribución se da en la región activa. Eso lo hemos estudiado en la anterior transparencia, en el anterior caso. Bien, estamos en la región activa. Ahora lo que vamos a hacer es incrementar esta tensión. Al incrementar esta tensión con respecto al emisor, manteniendo la tensión de base constante, lo que vamos a lograr es que la distribución de los electrones, son las cargas minoritarias, ¿no?, van a rebasar la unión, que es esta, y van a pasar a la región de arrastre. Esta es la región de arrastre. Esa región de arrastre es lo que nos da la zona cuasisaturación. Es la misma. Esta es la zona en la característica estática del tiristor, y esta vendría a ser la región en el dispositivo, en el transistor. Entonces, rebasa y se va a distribuir de esta manera, llegando hasta este punto.
Cuando sucede eso es que nosotros ya hemos invadido y estamos en la zona de cuasi saturación, pero no ha saturado el transistor. Continuamos aumentando esta tensión de colector y vamos a llegar a este punto. ¿Ok? Al punto de acá. Ese sería el límite entre la zona de cuasi saturación y la zona de saturación. Ya vamos a pasar a la zona de saturación. Continuamos elevando esta tensión y pasaríamos a la zona de saturación. Esta tensión no, la que se eleva es esta tensión, perdón, esta tensión. Al elevar la tensión acá, la corriente de colector va a elevarse y aquí va a caer gran cantidad de tensión. Y esta tensión va a reducirse, ¿no? Va a reducirse. Tengan en cuenta, el colector en base, emisor, tiene que reducirse para pasar a la zona de saturación, para que sature el transistor. Entonces, continuamos elevando la tensión, vamos a poner VCC. Esa tensión, la tensión de colector va a caer, y tendríamos que la distribución de las cargas van a ser estas, ¿no? O sea, prácticamente la región activa, en la base y en la región de arrastre se han almacenado las cargas de esta manera, se almacenan las cargas de esta manera. Hay bastante carga, tenemos cargas almacenadas, está saturado el transistor. Está saturado el transistor, ¿correcto? Entonces ahí se da que las dos uniones se polarizan en directo, ya que esta tensión está cayendo, llega a ser menor que esta tensión, se polariza en inverso. Y esta tensión está, perdón, en directa, ¿no? En directo. Y esta tensión está siempre polarizado en directo. Entonces, directo, tenemos el circuito, el transistor saturado. Eso es lo que produce entonces la zona de cuasi saturación. Ese es el efecto de la zona de cuasi saturación. Antes de la activa, para pasar a la zona de saturación, tenemos que pasar por la zona de cuasi saturación, donde se van a almacenar gran cantidad de cargas. Entonces, cuando queremos pasar a la zona de corte, hay que eliminar todas estas cargas de aquí. Bien, eso hace que el transistor sea lento, porque fíjense la cantidad de cargas. Estas cargas son de dos tipos, ¿no? Aquí la carga minoritaria son electrones y en este caso la carga minoritaria son los huecos, porque los electrones son los mayoritarios. Entonces tenemos dos tipos de cargas. Hay que eliminar estos electrones de la base y hay que eliminar estos huecos de la región de arrastre para que el transistor entre nuevamente a corte. Y ese tiempo de eliminación es bastante extenso. Por eso estos dispositivos son lentos. Bueno, vamos entonces al encendido y al apagado del transistor. Primero vamos a encender el transistor. ¿Cómo se enciende el transistor? Entonces, para eso vamos a asumir que el transistor está en la región activa, ¿no? La región activa. Está en la región activa. Vamos a proporcionarle una tensión a la base, en este caso a la base, para poder conseguir una corriente de base y con esa corriente de base activar al transistor. Activar significa llevarlo a la zona de saturación, ¿no? Es lo que vamos a conseguir. Cuando estamos en la región activa, la distribución de las cargas minoritarias son estas. Eso ya se estudió. Esta y esta. Este sería en la región de emisor y este sería en la región de base, ¿no? Eso se estudió anteriormente. Si nosotros incrementamos la corriente de base, la distribución de los huecos en el emisor va a crecer. Y de igual manera la distribución de los huecos en la zona activa, en la base, va a crecer de esta manera. Pero continúa en la región activa. Continuamos elevando la corriente de base y vamos a obtener una distribución de los huecos en el emisor de esta manera. Y
y la distribución de los portadores minoritarios, que son electrones, en la base va a rebasar esta unión de esta manera. Eso se estudió anteriormente. Ya estaríamos en la región de cuasisaturación, ¿no? En ese punto. Continuamos elevando la corriente en la base y aumentamos la distribución de los huecos de esa manera. Y la de los electrones en la base y en la región de arrastre va a llegar a ese punto. Cuando llega a ese punto, hemos indicado que va a estar en el límite entre cuasisaturación y saturación. Ya va a estar casi por saturarse el transistor. Continuamos elevando la corriente, bien, y obtenemos esta distribución. Esta distribución, vean, ya ha rebasado este límite y entra a la zona de saturación. Entonces aquí esta sería la distribución de los electrones tanto en la zona de la base, en la zona de la región de arrastre, y en la región de colector los portadores minoritarios son los huecos. La distribución sería este tipo. Hasta el contacto del colector. Ya, este está en función de la posición. Entonces, de esta manera ya estudiada y anteriormente es que se va a producir el encendido del tristor. Vean ustedes el tiempo va en esta dirección. Conforme pasa el tiempo vamos aumentando la corriente, vamos aumentando y va pasando el tiempo hasta lograr la saturación. Esos tiempos son los siguientes. Vean, vamos a iniciar con una corriente de base 0 en ese punto. La tensión de base emisor es negativa. Esta tensión de base emisor negativa se coloca para el apagado. Esto es el encendido, ¿no? Vamos a asumir ahora que el dispositivo se encuentra apagado. Entonces tiene un voltaje base emisor negativo. Esta tensión base emisor se coloca en tensión negativa para acelerar el apagado del transistor. El apagado. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar en el apagado. Ahorita en el encendido asumamos que es un valor negativo del base emisor. La corriente de base es 0. A partir de ese punto, de ese tiempo, empieza a incrementarse la corriente de base. Hemos quedado en este punto, ¿no? En que empieza a incrementarse la corriente de base hasta un valor máximo, digamos. Durante ese tiempo, el voltaje base emisor se va a hacer 0. Todavía la unión base emisor no está polarizado en directo. Por lo tanto, la corriente sigue siendo 0, está en corte, y la tensión va a ser el valor nominal máximo. No ha pasado nada. La corriente en la base se establece en un valor de encendido. Ya no tiene por qué variar. El valor de encendido se establece y se mantiene constante. La tensión de base emisor sube al valor de polarización de unión base emisor en directa, que es aproximadamente 0,7, de 0,7 a 1 voltio para estos tipos de transistores. Crece hasta ese valor, que es el voltaje base emisor de encendido. En ese instante el dispositivo se enciende. ¿Eso qué significa? Que empieza a aumentar la tensión, la corriente empieza a incrementarse con una velocidad dada en un tiempo de rising, tiempo de crecimiento de la corriente, mientras se mantiene la tensión todavía constante. Entonces acá tenemos una pérdida de potencia. Cuando llega la corriente a su valor nominal y 0, la tensión recién empieza a disminuir. Lo que debemos aclarar en este punto es que este tipo de apagado es con cargas inductivas. Por eso es que la tensión empieza a disminuir cuando la corriente llega a su valor máximo. Normalmente estos dispositivos trabajan con cargas inductivas. Es por eso que se hace el análisis de este tipo. ¿Ya? Eso que se aclare, que quede claro. Entonces, ya la corriente se mantiene constante y en este punto la tensión empieza a descender.
a una velocidad dada en un tiempo TFB1. Esta descarga es debido a de la tensión, es debido a la saturación de la corriente en la base. ¿Ya? O sea, cuando estamos encendiendo, ¿no es cierto? Cuando tenemos todavía no se ha ingresado a la región de arrastre. Estaríamos en este punto. Ahí. Luego, cuando incrementamos, bueno, la corriente ya está fijada a un valor de encendido, ¿no? Otro punto, este otro tiempo, en este otro tiempo, vamos a tener ya la corriente en la región de cuasi saturación. Es decir, en la región de sería la expansión de la corriente en la zona de arrastre, en la región de arrastre y en la zona de cuasi saturación. En esa zona la expansión de la tensión es menor, la caída de la tensión es menor, ya no es tan veloz, debido a que en esa capa, en esa región, las cargas mayoritarias, que son los electrones, son dopados en forma mínima, o sea, no tienen un alto dopaje. Entonces aquí tenemos una caída alta, porque estamos en la región de base, y aquí en esta región el dopaje es elevado de las cargas positivas, y luego aquí tenemos una descarga más lenta debido a que el dopaje de esta zona es menor. Entonces aparecen estos dos tipos de tensiones. Una vez que cubra toda la zona de arrastre, en la región de arrastre, ya podemos decir que está saturado en este punto, ya está saturado el transistor y mantiene su voltaje de BC saturación y la corriente también. Bueno, ese sería el tiempo de encendido. El tiempo de encendido entonces estaría dado por estos tres tiempos: TFB1, TFB2, el tiempo de rising de la corriente y el tiempo de retardo de encendido. 4 tiempos, ¿no? 1, 2, 3, 4 tiempos. Esos 4 tiempos hay que sumarlos y el total de eso nos da el tiempo de encendido del transistor. Como les dije, es bastante lento, estos tiempos son bastante elevados. Este descenso de la tensión es bastante prolongada, dado que la región de arrastre contiene un dopaje bastante bajo de cargas y el dispositivo se hace lento. Vamos al apagado. En el apagado es al revés, todo al contrario. Vamos a tener entonces que el dispositivo, vamos a asumir que el dispositivo está encendido, ¿no es cierto? Entonces tenemos una corriente de base de encendido y B de encendido, está encendido el dispositivo. Para ese tiempo también el voltaje de base emisor está en un valor directo, ¿no? De voltaje directo, que vendría a ser 0.7 a 1 voltio, varía en eso el voltaje de base emisor. La corriente del dispositivo está en un valor nominal máximo de carga. Esta corriente es determinada por la carga. Y el voltaje está en el voltaje colector emisor saturado. O sea, está saturado el dispositivo, ahora vamos a llevarlo al corte, al apagado. Para eso tenemos que ingresar a la región activa y de la región activa pasar a la de corte, ¿no? Vamos a colocar o vamos a disminuir la corriente de base desde un valor máximo de encendido y vamos a colocar esta disminución de corriente hasta un valor negativo. ¿Por qué no colocamos un valor de 0? O sea, ¿por qué no mandamos la corriente de base a un valor de 0 y hacemos que el dispositivo se apague? ¿Es posible? Es posible, porque no requiere de corriente negativa para el apagado del transistor. Simplemente la corriente de base lo llevan a 0 y el dispositivo se apaga. Pero ¿cuál es el problema? De que la recombinación de las cargas tanto de la región de base como de la región de arrastre va a ser lento. Si no proporcionamos esta corriente negativa de base, la recombinación es lenta y los tiempos de apagado van a ser más prolongados. Por ese motivo vamos a introducir una corriente de base negativa.
Al introducir esa corriente de base negativa, lo que vamos a hacer es que la recombinación tanto de la región de base como la de región de arrastre crezca sus tiempos, y los tiempos de apagado, el tiempo de apagado total del circuito del transistor sea menor. Entonces, esa es la razón por la que se inyecta corriente negativa, para que los tiempos sean menores. ¿Bien? Entonces inyectamos una corriente negativa. Hasta ese tiempo la tensión sigue siendo positiva, o sea, el voltaje sigue estando en directa el transistor en la región activa, digamos, ¿no? O sea, va a pasar a la región activa. La corriente continúa en su valor nominal y la tensión también en su valor nominal de apagado, de encendido. Ya obtenemos en este tiempo la corriente, inyectamos una corriente negativa hasta este tiempo. Ese tiempo de inyección de corriente negativa, que viene a ser el tiempo de establecimiento TS, tiempo de encendido, tiempo lo que podamos llamar, ese tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? En ese tiempo va a recombinarse las cargas almacenadas en la región de base y en la región de arrastre. Va a empezar la recombinación, y mientras dure ese tiempo simplemente hay una pequeña caída del voltaje base emisor y las corrientes y la tensión permanece igual, porque empieza la recombinación, ¿no? Sigue estando en la región de saturación. No hay todavía ningún cambio en el dispositivo. Empieza la recombinación, pero todavía no tenemos un cambio. A partir de ese tiempo, vean ustedes, empieza la tensión a subir en forma lenta. ¿Eso qué significa? Que hemos entrado a la zona de cuasi-saturación, de la región de saturación a la de cuasi-saturación. En la región de cuasi-saturación habíamos indicado que la velocidad de la tensión es bastante baja debido al dopaje mínimo que tenemos de cargas mayoritarias, ¿no? Entonces la elevación es bastante baja y va a llevar un tiempo bastante elevado. Este TRB1 va a llevar un tiempo elevado de recombinación de esas cargas. Mientras tanto, va a continuar habiendo corriente nominal. La tensión va a disminuir un poco y esto no se mueve, ¿no? Eso ya hemos inducido esa corriente. Luego pasamos a la región activa. En la región activa, la recombinación de la tensión, mejor dicho, debido a que la base se encuentra con mayor dopaje, es mayor la recombinación, la tensión va a crecer en forma más rápida. Y este tiempo va a ser menor que comparado al TRB1, ¿no? Es más rápida la recombinación. Ya estaríamos aquí en la región activa. La disminución de la tensión sigue, vean, sigue polarizado en directa. La corriente continúa. Bien, en este punto, ya en la región activa, viene la disminución de la corriente. Sigue estando en la región activa, ¿correcto? Inicia la región activa. Disminuye la corriente hasta un valor de 0, la tensión permanece constante porque ya el dispositivo ha llegado a su máxima tensión, permanece constante, la corriente es la que empieza a disminuir hasta un valor de 0, y en ese tiempo ya no es necesario una corriente de base. La corriente de base tendría que disminuir, no es que no sea necesario, sino tiene que disminuir de acuerdo a la corriente de colector, ¿no es cierto? O sea, disminuye la corriente de base y disminuye la corriente de colector, ya que esta relación, como están en la región activa, sería la relación de beta. Al disminuir la corriente de base, la corriente de colector disminuye, hasta llegar al valor de 0, y ahí ya se puede retirar la corriente de base, ya no existe la corriente de base, y la tensión se polariza en forma inversa, la tensión base emisor lo colocamos un valor negativo, haciendo que la polarización de la unión sea inversa.
y tenemos el apagado. Entonces los tiempos de apagado serían el tiempo de establecimiento, el tiempo de crecimiento en la zona de arrastre, el tiempo de crecimiento en la zona activa, la disminución de la corriente en la región activa, este es en la base, este es en la región activa, y finalmente esos serían los 1, 2, 3, 4 tiempos. Es totalmente inverso al encendido. En este otro caso es exactamente lo mismo. Eso es un apagado, solo que a la compuerta vamos a inyectar una corriente en forma instantánea. Ya no va a tener un descenso la corriente de este tipo, como en este caso. El DIV de T para este caso va a ser infinito. Ya no tenemos ese tipo de corriente. ¿Qué varía cuando nosotros actuamos de esta manera? ¿Por qué insertamos una corriente con esta velocidad infinita? Para reducir este tiempo, para reducir los tiempos de apagado del dispositivo. Pero aquí vamos a observar que no funciona la disminución de estos tiempos. ¿Por qué razón? Veamos, colocamos esta corriente infinita, o sea, en un tiempo infinito colocamos una corriente negativa, hasta la corriente negativa, el voltaje disminuye un poco, todavía se mantiene tanto la corriente como el voltaje. Pasado ese tiempo ese de establecimiento que habíamos dicho, que bien empieza la recombinación de los elementos, aún permanece todo como antes, pero ya es menor. Si se dan cuenta, este tiempo a este tiempo es menor. ¿Por qué? Porque hemos colocado una corriente elevada, no ha sido una corriente con una pendiente negativa finita, sino infinita. Entonces eso hace que este tiempo sea menor. Bien, aquí empezaría entonces la recombinación en la región de arrastre. Aquí está. ¿Bien? Es lo mismo que lo que ocurre en este lado en el tiempo TRB1. Luego pasaría a la región activa la recombinación de este tipo en la base, estando ya en la región activa. Aquí tenemos también la recombinación. Hasta ahí todo bien. Los tiempos, sobre todo este tiempo, ¿no? Se ha disminuido, etc. Todo bien. ¿Qué sucede en este tiempo? Aquí ya se ha obtenido el voltaje máximo inverso o directo del transistor. ¿Bien? Y la corriente empieza a disminuir. Igual que en este caso, la corriente empieza a disminuir. Bien, pero aquí tenemos un problema. Que la disminución de la corriente debido al beta, ¿no es cierto? Debido a la disminución de la corriente de base también tenemos la disminución de la corriente de colector. Debido a la región de arrastre, en la región de arrastre la recombinación, la disminución de la corriente no es en forma rápida. ¿Qué ha sucedido? Va a establecerse acá una cola. Esta cola se denomina colector de cola. ¿Por qué se forma esta cola? ¿Por qué no ha continuado, digamos, el descenso de la corriente como en el otro caso? Y acá se termina el tiempo de apagado. Y existiría una cola aquí, que va a llevar un tiempo TFI2. Mientras existe esa cola, vamos a tener una tensión elevada y la potencia consumida por el dispositivo va a ser también elevado. Entonces, esta cola ¿por qué se genera esta cola? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe esta cola? Resulta que la recombinación de los elementos de la base, como los tiempos de vida de las cargas eléctricas en la base son cortas, la recombinación de la base es rápida, como hemos visto aquí. La recombinación en la zona de arrastre no es lo mismo, dado que ahí los tiempos de vida son grandes. En los tiempos de vida de las cargas eléctricas, que son los electrones, son elevadas. Entonces, para poder
recombinar eso, hemos visto que acá ya aquí ya se ha iniciado la recombinación, pero ha quedado un excedente en la región de arrastre, queda un excedente de carga. Y ese excedente de carga es esta corriente de cola. Es porque la velocidad con la que recombina las cargas en la región de arrastre, que es de una región de menor dopaje, no es la misma velocidad con que se recombina las cargas positivas en la región P+, que viene a ser la base. No tiene en proporción, no van a disminuir en la misma velocidad. Si estos fueran comparables, la disminución sería comparable, la velocidad de disminución, y esta cola no se generaría. Esta cola se genera dado que en la región de arrastre van a quedar todavía cargas, en este punto ya no deberíamos haber tenido esas cargas, pero tenemos cargas excedentes que habían quedado en la región de arrastre. Y esas cargas tienen que ser recombinadas y se produce una cola y con ello un tiempo de apagado más largo. Entonces este tipo de señales es simplemente para ver que, para observar de que una corriente negativa bastante elevada no va a producir ningún cambio considerable en la conmutación del dispositivo. Y finalmente tenemos las pérdidas en estado activo. Las pérdidas totales de un dispositivo van a ser igual. Las pérdidas por conmutación cuando se apaga el dispositivo, más las pérdidas por conmutación cuando se activa el dispositivo, que es lo que hemos visto anteriormente, más las pérdidas por conducción. Estas pérdidas por conducción lo vamos a calcular de esta manera. Las pérdidas por conducción es cuando el dispositivo está encendido, está conduciendo corriente y tensión, y vendría a ser simplemente el producto de la corriente por el voltaje colector emisor cuando está saturado. ¿Bien? Estos dos valores los conocemos. Esto lo proporciona el fabricante y esto es producto de la carga, ¿no? Cuánta corriente tenemos en la carga. Entonces, multiplicando esos dos en ese tiempo determinado, nos va a producir las pérdidas de conducción por conducción en estado activo. Y esas pérdidas son las pérdidas por conducción, tienen que sumarse a las otras pérdidas y eso nos daría las pérdidas totales. Aquí vamos a ver el voltaje colector emisor, cómo está constituido y quiénes lo generan ese voltaje colector emisor. Así rápidamente. Veamos, aquí tenemos la resistencia equivalente del emisor, de la capa del emisor. Acá tenemos la resistencia equivalente de la capa del colector. La región de arrastre, de este punto a este punto. En la región de arrastre se genera una caída de tensión BD. Ya hemos calculado esa caída de tensión en los diodos. Es la misma fórmula se utiliza. Luego tenemos esta unión, la caída de tensión en esta unión. Y esta otra unión, también su caída de tensión. Como está conduciendo el transistor, el dispositivo está saturado. Entonces, estas dos uniones deben estar en directa. ¿Bien? Dado que las densidades de las uniones son diferentes, entonces los voltajes que caen en esta unión también son un poco diferentes. La diferencia en esta unión cae menos cantidad de tensión. Voltaje base emisor es menor, dado que los dopajes son bastante elevados. En cambio, en esta unión, el voltaje de caída es mayor, dado que la polarización de la región de arrastre es pobre. Entonces tenemos una mayor caída de tensión. La diferencia de estas dos uniones varía entre 0.0 y 0.2 voltios. La diferencia de estas dos uniones. ¿Vean? Entonces, la suma de todas esas tensiones nos va a dar el BC saturado. Y acá lo tenemos, ¿no? BC saturado va a ser el voltaje base emisor más el voltaje base colector, otra unión, más el voltaje de la región de arrastre, B sub D, más la corriente de colector multiplicado por las dos resistencias equivalentes de las dos
de las dos capas externas. El total nos da el voltaje del colector emisor de saturación. Dentro de todos estos voltajes, el que mayor valor o sea, esta corriente de RRC con RE, la caída de tensión en estas dos resistencias se puede despreciar, no es muy elevado debido a las resistencias que es equivalente, que son bastante bajas. Sería básicamente estos tres. ¿Ya? Y aquí tendríamos, vean, es una diferencia del voltaje base emisor en encendido hasta base colector de saturación. Es una diferencia, como hemos dicho que la diferencia es de 0,1 a 0,2, entonces estos dos términos nos darían entre 0,1 y 0,2 voltios. En resumen, la tensión que BC es saturado lo va a dar la tensión de la región de arrastre. Claro, con esta suma entre 0,1 y 0,2, pero esta es la que nos va a dar la mayor cantidad de caída de tensión. En los transistores de potencia varía de 1.2, 1.5 hasta 2 voltios, ¿no? Es el BCE saturado. Eso ya depende de cada transistor, de cada fabricante. Bien, esa sería entonces todo con respecto al transistor BJT. Toda la explicación, todos los tres estados que hemos visto y que nos va a servir para el entendimiento del IGBT, porque el IGBT, adelantando un poco, viene a ser una mezcla. El IGBT es una mezcla de un MOSFET en la etapa de entrada más un BJT en la etapa de salida. Si nosotros, esta configuración estaría en Darlington. Si nosotros juntamos estos dos transistores en Darlington, tenemos un IGBT. Entonces el BJT es parte para el entendimiento del IGBT, que es el que más se utiliza, es el que más uso tiene en los dispositivos de potencia en alta frecuencia, en mediana y baja potencia. Bien, eso sería todo. Que tengan buenos días.